Bueno, hola, en esta oportunidad vamos a trabajar dos textos en esta tercera clase relacionados con la memoria y el pasado. En este primer video vamos a hablar un poquito de Ruggiero Romano, historiador italiano, él mismo autodenominado anarquista, y el texto a trabajar en realidad es la presentación, la introducción a su libro La Historia Hoy. Bueno, en algunos pasajes del video voy a ir leyendo algunos fragmentos que me parecieron interesantes para destacar. Él comienza diciendo que el historiador se pregunta si el historiador es un operador social y rápidamente contesta que no, que solamente vio una vez en la historia una persona que podría caratularse de alguna manera como historiador, que fue Lenin, en su obra El desarrollo del capitalismo. Quizás acá juegue un poco su ideología, ¿no? Pero más allá de eso, él considera que fue el único intelectual que pudo considerar como que fue capaz de crear una atmósfera de revolución. El historiador dice debe aceptar la función que tiene, y la función que tiene todo historiador, y en eso parece que no hay ninguna duda, es constituir la memoria de las personas, ¿no? Pero bueno, también se pregunta ¿qué memoria?, ¿no? Y esto tiene que ver, por supuesto, a qué tipo de historia o en qué se profundice ese historiador, o sea, qué actividad puntual escriba o sobre qué actividad puntual escriba. Da como ejemplo la historia religiosa, la historia diplomática, ¿no? Como ejemplo, donde por supuesto ahí, si ese historiador se dedica a estas actividades, por supuesto va a ejercitar la memoria en estos dos, digamos, en estas dos actividades puntuales, ¿no? O en estos dos, digamos, estas dos características puntualmente de la historia total, ¿no? Después aclara que dentro de la novedad, para él en la época en donde se escribió, ¿no? Este texto es de los finales de los 60. En ese momento habíamos hablado en otra oportunidad que era el momento de la aparición y el desarrollo de la historia económica. Estaba surgiendo como una de dos tipos de historia, ¿no? más difundidos en esos años, ¿no? Entonces, bueno, él habla un poco justamente de la penetración de la economía en la historia. También considera que los historiadores tienen una deuda con los economistas, con los psicólogos, con los sociólogos, ¿no? Porque de hecho ayudan a la construcción de la historia, ¿no? Siempre hablando en ese momento histórico donde fue escrito este libro, ¿no? Fines de la década del 60. Bueno, después también agrega otras cuestiones y otras disciplinas que ayudan a la historia. Menciona la geografía, menciona la antropología, sí, temas que en su momento hemos charlado nosotros en otros videos. Bueno, después habla de uno de los problemas que se dan en el momento de escribir historia, y esto me parece que es interesante detenerse acá. Es la diferencia que hay, sobre todo cuando se hacen estudios, ¿no? Cuando se hacen investigaciones, entre lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo. Él considera que
lo que se refiere puntualmente a trabajos cuantitativos, es decir, a trabajos estadísticos, ¿sí? Suelen ser incompletos. De hecho, da un ejemplo que dice que entre 1850 hasta 1920 muchos de los trabajos justamente estadísticos están incompletos, están mal hechos, ¿sí? Entonces no son ideales para tener en cuenta. Y da un ejemplo que, si lo ven en el texto, después en el link, ¿sí? Les voy a leer más o menos en la mitad de esta introducción, voy a leer tal cual lo que dice. Me parece interesante en este caso la lectura completa porque es muy claro el ejemplo para considerar lo incompleto que puede llegar a ser una historia cuantitativa y cómo en realidad, históricamente hablando, siempre es mejor hacer un trabajo cualitativo. El ejemplo es el siguiente y lo leo tal cual dice el texto. Indicaba hace un momento que hay también otro aspecto en el problema de las fuentes cualitativas del desarrollo, aquellas que por su propia naturaleza revelan, además de aspectos cuantitativos, aspectos directamente cualitativos. Para entendernos y a título de simple ejemplo, citaremos la evolución de la tasa de escolaridad de un país dado. Es evidente que esa tasa puede ser muy reveladora de las inversiones hechas por el Estado en infraestructura escolar, de las condiciones de las rutas y caminos, a veces absolutamente determinantes, de la asistencia escolar en el campo, de las condiciones económicas de los padres de los alumnos que son sustraídos de la producción del núcleo familiar para ser enviados a clase. Hasta aquí, repito, estamos considerando aspectos estrictamente cuantitativos. Lo cualitativo radica en el hecho de que el alumno de hoy será mañana lector de periódicos, tendrá una capacidad de comunicación escrita, además de oral, será quizá un técnico o un obrero especializado o un maestro. Es evidentemente difícil cuantificar estas consecuencias y el historiador puede aportar datos muy interesantes para aclararlas. Pero podemos decir que el problema cualitativo recién comienza. En efecto, conocer la proporción de liceos, bueno, acá nosotros llamamos escuelas, ¿no?, por habitante es seguramente muy interesante, pero me parece que ese interés se vería singularmente aumentado si se estudiasen también los programas de enseñanza, los libros con los que se estudia en esos liceos, etc. Ciertos conceptos base que constituyen el patrimonio casi exclusivo de las clases dirigentes y que llegan luego a ser impuestos al conjunto de la población, se gestan en los bancos de las escuelas. Este es un hecho, y aquí el análisis cualitativo solo puede ser tarea del historiador. Bueno, acá hay varios puntos a considerar. Si uno se dedica a hacer una investigación puntualmente cuantitativa, es decir, estadística pura de cuántos, en este caso, en este ejemplo, cuántas escuelas hay en determinado lugar, ¿no? Bueno, cuántos chicos asisten a esas escuelas. Bueno, es una opción, es una posibilidad para hacer un trabajo investigativo, pero lo que está destacando acá el autor es que quedaría incompleto porque en realidad si fuera, por ejemplo, el Estado el que pide esta investigación para conocer más sobre la población con la cual convive, lo interesante, lo importante acá sería hacer un trabajo cualitativo, es decir, la calidad de personas, ¿sí?, que viven en esa región, los intereses de esas personas, y desde ya ni hablar si este trabajo lo hace un historiador puntualmente, mucho más interesante que contar cuántos chicos van a esa escuela o cuántas escuelas hay, también es de destacar con qué material están trabajando, que en realidad sería eso lo más importante. ¿Por qué? Porque esto encierra otro tema que en algún momento también lo vamos a trabajar, la función de la escuela dentro de una sociedad, ¿no? Que la escuela sabemos que nace entre, digamos, la escuela obligatoria, ¿no?,
en Europa a mediados del siglo XIX, a la Argentina llega un poco más tarde, pero es una época a nivel universal de imperialismo, es una época de construcción del ser nacional. Entonces, por supuesto, las escuelas en su comienzo, y se podría decir, no podríamos decir en su totalidad, pero casi siempre ha sido un instrumento que el Estado ha utilizado mucho en cuanto a cómo formar a los chicos, qué tienen que leer, qué tienen que saber, qué no, ¿no? Esto se ve muchísimo justamente en historia. Si tomamos el ejemplo del caso argentino, durante los primeros años de la escuela obligatoria, había algunos personajes históricos que eran imposibles de ser tratados, como por ejemplo el caso de Juan Manuel de Rosas, que estaba visto como una persona que no podía que no podía entrar en la historia, no podía ser tomado en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que esos primeros años de escuela de enseñanza primaria obligatoria estaba determinado por gobiernos liberales y solamente nombrando 3 personajes que serían Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Julio Argentino Roca, con ideas sumamente similares, todos ellos, podemos agregar a Avellaneda también, queda bastante claro que había una escuela que llevaba un mensaje puntual, ¿sí? Que en ese momento era que los que pudieran acceder al estudio los hijos de los inmigrantes, fundamentalmente para que no se retransmitieran las ideas y las costumbres de los lugares originarios de sus padres, sino que la intención era construir un ciudadano argentino, ¿sí? Por eso esto de que ciertas cosas se leían, ciertas cosas no, se prohibía que los chicos hablaran el dialecto de sus padres en las escuelas, y esto por supuesto no pasaba solo en la Argentina, sino que pasaba en todas partes del mundo. O sea que bueno, en realidad este ejemplo nos puede llevar a un montón de cosas, ¿no? Nos puede llevar a entender la importancia del Estado en la formación escolar, y también fundamentalmente qué tipo de, en este caso puntual, qué tipo de trabajo de investigación puede ser más completo que el otro, ¿no? Esto no quiere decir que los trabajos que sean solamente cuantitativos no sirvan. Lo que sí quiere decir es que para las disciplinas como la historia puntualmente no son recomendables. Quizá para otras carreras, como puede ser matemática, estadística, economía, sí, pero no para el caso nuestro, digamos. Después, un poco más adelante, que esto también lo vamos a ver en una unidad especial, habla de método. Romano no especifica, no explica bien el tema del método, porque en realidad es una introducción, sino que simplemente menciona que otro de los errores que no puede haber dentro de una formación y dentro de un análisis de trabajo y una presentación es el método comparativo. El método comparativo no puede, ¿sí?, ser como, digamos, la forma única de hacer una investigación, ¿sí? Porque después lo vamos a ver en otras charlas, que no es tan fácil comparar dos sociedades, cuáles pueden ser comparables, cuáles no, y que también quedaría incompleto si se utilizara solamente el método comparativo, además de que es muy riesgoso no caer en analogías, ¿no? Para evitar ese tipo de cuestiones. Bueno, y lo que deja ya en el final, ¿no?, después de seguir mencionando algunas disciplinas que pueden ayudar al trabajo histórico, menciona algunas más, como la biología inclusive, ¿sí?, termina esta introducción, ¿sí?, diciendo que en realidad el historiador no solamente tiene que sumar estas
disciplinas, ¿sí? Es decir, trabajar de manera interdisciplinaria, sino que tendría el historiador ir más allá todavía y hacer un análisis más global, que sería la metadisciplinariedad. Es decir, que el historiador no solo que mire, observe otras disciplinas, sino que las integre, las comprenda, ¿sí? Y que las tenga en cuenta al momento de escribir. Bueno, creo que este capítulo introductorio es muy cortito, así que sí, creo que con esto ya está cubierta esta primera parte. En el próximo video vamos a hablar de Plum.